Bienvenidos al estudio del curso de Evangelismo Avanzado. Vamos a dirigirnos a Dios en oración para ponernos en sus manos y dejar que el Señor obre durante el desarrollo de esta clase. Oremos, hermanos. Oh Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias por este momento de estar, Señor, llevando adelante el desarrollo, Señor, de estas lecciones, de este curso, para poder, Señor, mejorar en nuestros ministerios, para poder, Señor, ayudar al crecimiento de tu iglesia. Bendice a cada hermano que está llevando estos estudios en el lugar donde ellos están viviendo. Te rogamos, Señor, por todas las iglesias en el mundo entero que predican tu palabra con verdad y que están en la sana doctrina, Señor, que tú los bendigas grandemente. En el nombre de Jesús, oh Padre, te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, entramos al capítulo 5 de este curso de evangelismo. Y en este capítulo 5 vamos a ver el tema que dice: el programa que salvará a la iglesia. El programa que salvará a la iglesia. En este estudio vamos a ver algo acerca de lo que la iglesia tiene que darle vital importancia en su naturaleza como iglesia. ¿Y qué es esto? Es el programa que va a ayudarnos a despegar. Y si su iglesia ya está en el punto del éxito, recuerde que debe mantener siempre este programa para no decaer. Entonces conmigo vamos a ir juntamente a la pizarra para atender a lo que significa qué es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Es una pregunta que debemos respondernos todos nosotros. Este es parte del programa que salvará a la iglesia. ¿Por qué las iglesias muchas veces están en boca de la gente inconversa? En otras palabras, ¿por qué la gente inconversa critica mucho a la iglesia? ¿Por qué la gente incrédula blasfema del Señor maldiciendo la iglesia? Y es por la sencilla razón de que en algo se está fallando. Hay algo en el cual estamos descuidando, y es el verdadero sentido del cristianismo. ¿Qué es ser cristiano? La respuesta sería: cristiano es aquel que ha llegado a tener vida espiritual. Cristiano es aquel que, estando muerto, luego llega a tener vida. Por eso, hermanos, necesito que usted pueda tener claridad en cuanto al programa que salvará a la iglesia. El primer paso, hermanos, es entender qué es ser cristiano. Cuando decimos que el cristiano es aquel que ha llegado a tener vida espiritual, estamos mostrando que esa persona tiene la presencia de la vida espiritual en su vida. Y es la razón por la cual se va a distinguir de las personas no cristianas. Por eso, hermanos, quiero que usted tenga la seguridad cómo está compuesta su iglesia. Una iglesia puede tener un número de
40, 80, 120, etc. Pero la pregunta es, ¿será que todos los que asisten o pertenecen a nuestra iglesia están entendiendo qué es ser cristiano? Todos están tratando, esforzándose de llevar una vida como cristianos. Recuerde que el ser cristiano nos hace diferentes al incrédulo, al no cristiano. Pero ¿por qué a veces personas critican de nuestra iglesia? Porque ven a muchos cristianos viviendo de la misma forma que los no cristianos. Quiero decir que los que asisten a la iglesia no deberían concurrir a las discotecas. En el aspecto de los jóvenes, vemos que son tentados a complacer a sus amistades en su círculo juvenil. Jóvenes que asisten a una iglesia, convertidos y bautizados, a veces están frecuentando discotecas. Esta es una de las razones por las cuales las personas inconversas que conocen que usted es una persona que asiste a X iglesia, ellos se están dando cuenta de que usted no es cristiano. Pero qué bueno que hasta su persona llegara a la crítica. Las personas se proyectan a la iglesia y culpan a la iglesia, critican al pastor, critican a la congregación. ¿Por causa de qué? De que algunos no entienden qué es ser cristiano. A los discípulos del Señor se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y se les llamó cristianos porque las personas les reconocieron como discípulos de Jesús, como discípulos de Cristo. Por eso que de ahí se deriva la palabra cristiano. Cristiano es aquel que sigue a Cristo, es aquel que vive como Cristo, es aquel que tiene su guía a Cristo, es el que trata de imitar a Cristo. Por eso, hermanos, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, porque se dieron cuenta de que algunos de ellos habían sido discípulos de Cristo. Ahora ellos estaban predicando el Evangelio y se les llamó cristianos, dice la Biblia, por primera vez, ¿no? Entonces, usted note esto, ¿no? Como muchas personas no están viviendo su cristianismo. O sea, asisten a una iglesia, son miembros de iglesia, pero en sus testimonios están mostrando una vida contraria a las enseñanzas de Cristo. Cristo nos enseñó a apartarnos de las prácticas del mundo. Cristo nos enseñó que nosotros, los cristianos, vivimos en este mundo, pero Él dijo que no somos del mundo. Entonces usted debe pensar en esto muy seriamente. Cuando piense en su iglesia, debe estar pensando en hermanos que han consagrado sus vidas y las han rendido para dejarse guiar por las enseñanzas de Cristo. Entonces, cuando usted aceptó a Cristo, usted obtuvo el nacimiento espiritual, por el cual le marca a usted como un cristiano y le hace completamente distinto. Le convierte en una persona diferente. Si antes usted tenía actitudes de incrédulo, cuando ya es cristiano y entiende qué es ser cristiano, usted va cambiando en una forma progresiva y va dejando los malos hábitos o las malas costumbres. Por eso el cristiano no puede estar en una discoteca,
Los cristianos no debemos frecuentar círculos sociales donde nuestro testimonio se va a peligrar o el diablo lo puede usar para hacer crítica después de la iglesia. En nuestras familias sucede a veces, y yo creo que lo que sucede en Perú sucedió en Paraguay y sucede en Colombia y puede suceder en cualquier otro país. Lo que sucede a veces es que en nuestras familias acostumbramos siempre celebrar los cumpleaños. De tal manera que a veces alguien en nuestra familia, de parte de nuestros padres, que son nuestros hermanos carnales, a veces tienen un día en que van a celebrar el cumpleaños de alguien de su familia. Entonces cursan la invitación a la familia que ya es creyente, que es cristiano. El cristiano recibe la invitación y dice: mi hermano, mi hermana, o mi tío, o mis abuelos, o qué sé yo, me están invitando a compartir la celebración del cumpleaños de sus hijos. Entonces no podemos negarnos, porque es nuestra familia, es nuestra sangre. Hay un compromiso, decimos. Pero cuando uno entiende qué es ser cristiano, es ahí cuando va a pesar usted en la balanza si es o no es cristiano. Y déjenme decirlo por qué. Porque cuando nuestras familias celebran cumpleaños mundanos, usted tiene que pesar en ese momento si es o no es cristiano. Si usted siente que es cristiano, usted va a decir: bueno, lo siento mucho. Usted puede ser mi hermano carnal, puede ser mi tío carnal, puede ser quien sea usted. Usted puede ser la persona más importante. Pero para mí, si soy cristiano, más importante es hacer lo que Jesús haría en ese momento. ¿Y saben lo que Jesús haría en ese momento? Jesús no asistiría a un programa mundano, netamente mundano, donde vamos a tener como fondo música bailable, que va a despertar la sensualidad en nuestros cuerpos. Cristo no iría a un lugar donde vamos a tener circulando cerveza, licor. ¿Qué hace un cristiano en medio de tantos incrédulos en una fiesta donde la gente va a divertirse de acuerdo a las reglas del mundo? ¿Qué hace un cristiano ahí? Entonces, ser cristiano demanda esto, demanda llegar a entender el punto en el cual hemos nacido de nuevo. Recuerde esto: hemos nacido de nuevo. Ya no pertenecemos más a las prácticas del mundo. Nuestras amistades quedaron atrás. Nuestros familiares también, en el sentido de que ya no tienen influencia sobre nosotros en cuanto a fiestas mundanas. El cristiano tiene en adelante otra mira. El cristiano mira en adelante vivir para agradar a aquel que murió y resucitó, ¿verdad? Aquel que es su Salvador. Entonces el cristiano debe entender esto. Y esto, hermanos, es lo que va a salvar a la iglesia, empezando desde el primer punto. Esto salvará a la iglesia cuando los hermanos entiendan qué es ser cristiano y por qué son diferentes a los demás. Yo no estoy en contra de nada de la familia, no estoy en contra de nadie. Simplemente le transmito lo que es ser cristiano para que su iglesia pueda tenerlo a usted como columna y baluarte de la verdad. Y un pastor pueda decir que está haciendo un ministerio que está ayudando a muchas personas, a que muchas personas entiendan su cristianismo. De esa manera, cuando un pastor deje una iglesia y vaya a buscar otro lugar donde hacer otra iglesia, sabrá que está dejando una iglesia en hombros de hermanos que han entendido qué es ser cristiano y que van a luchar y van a defender. Hay un hermoso himno que dice: hay una senda que el mundo no conoce, ¿no?
y habla algo acerca de cuando sus familiares no estuvieron de acuerdo cuando esta persona se entregó al Señor. Es que es así. Cuando una persona se rinde al Señor y decide ser cristiano, empieza a tomar la cruz de Jesús. Eso implica ser cristiano, un renunciamiento a todo lo que fue nuestro pasado antes de conocer a Cristo. Y empezamos a vivir con una nueva visión, con una nueva mirada, un nuevo objetivo. Y ese es Jesucristo, y es el lugar donde está el Señor. Ahí apunta nuestra mirada, y ahí está nuestro objetivo. Por eso, hermanos, tenemos que entender esto. El ser cristiano es aquella persona que ha entendido que dentro de sí ha nacido algo nuevo. Y eso algo nuevo es la vida espiritual. Ahora, ¿qué será lo otro? ¿Qué es? ¿Qué es vida espiritual? Entonces hemos hablado qué es ser cristiano. Ahora vamos a hablar qué es vida espiritual. Esto tiene relación con lo que significa ser cristiano, ya lo hemos dicho, ¿verdad? El cristiano es aquel que ha llegado a tener vida espiritual. Ahora, ¿qué es vida espiritual? La vida espiritual tenemos que entender que no es natural en nosotros. Cuando usted nace, usted no nace con esa naturaleza espiritual. La Biblia dice que en maldad y en pecado hemos sido formados, y en esa forma nuestra madre nos ha concebido a este mundo. Por lo tanto, carecemos de esta naturaleza espiritual. Cuando nosotros llegamos a aceptar a Cristo, empezamos a tener esa vida espiritual. Esta vida espiritual no es propio de nosotros. Esta vida espiritual no se puede desarrollar de lo que naturalmente somos o tenemos. No se puede. La Biblia dice, hermanos, en Juan capítulo 1, el versículo 13, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13, dice, hermanos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. ¿Hablando de quiénes? Hablando del versículo 12 que dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hablando de las personas que han recibido a Cristo, hablando de ellos, dice, hermanos, que esa naturaleza espiritual no ha sido engendrado en sangre, no ha sido engendrado en voluntad de carne, ni en voluntad de varón, sino ha sido engendrado, ¿qué dice? De Dios. Dios ha engendrado esa vida espiritual dentro de nosotros. Y eso lo adquirimos ¿cuándo? Cuando nacemos de nuevo. En el nuevo nacimiento. En 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 4. Dice, hermanos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren qué tremendo ejemplo les estoy mostrando con este texto. Este versículo debe ser una ilustración para lo que estuve hablando desde un inicio, cuando dije que es ser cristiano, y el por qué el cristiano es diferente. ¿Alguna vez usted puede dar consejo a algún hermano
porque usted le ama. Y usted puede decir, bueno, no es correcto lo que usted está tratando de hacer o lo que usted va a hacer. No es correcto, porque ese no es vida del cristiano. Cuando usted puede detener algo que usted vea en su iglesia que no se está llevando bien, cuando usted vea que algún hermano en su iglesia está tratando de llevar una vida con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo, usted tiene el deber de leer este versículo. Aunque la persona a quien usted le va a exhortar le diga que usted viene a descomponerlo todo. Muchas veces sucede así. Muchas veces sucede que el creyente maduro tiene la obligación de decirle a su hermano lo que es incorrecto, que deje de hacer eso o que no debe de hacer eso. Y es ahí cuando a veces uno puede escuchar que le dice, usted vino a descomponer todo. Entonces a veces sucede, ¿verdad? Y a muchos cristianos no nos gusta que nos digan eso y mejor nos quedamos en silencio. Pero es nuestro deber como hermanos en la fe decir de una vez por todas, usted tiene una vida espiritual por dentro. Usted no puede hacer eso. No le compete a usted como cristiano vivir con un pie en la iglesia y un pie afuera. Usted debe decidirse. O usted va a ser creyente, va a ser miembro de iglesia, va a ser cristiano, o usted va a ser mundano. Este es uno de los problemas del pueblo de Israel en el desierto. Recuerde usted un poco. El pueblo de Dios era un pueblo rebelde. Fue llamado, fue apartado para que sea un pueblo que le sirva, que le agrade a su Dios. Pero el pueblo era rebelde y era idólatra por tiempos. Al punto después que Josué llegó a tener que decirles, bueno, escojaos hoy a quién sirven. Pero yo y mi casa, dijo, serviremos a Jehová. Hermano, este versículo debe ser un versículo que nos motive a nosotros los cristianos a sembrar este dicho en nuestras familias. En todos los hogares de los hermanos que asisten a una iglesia, debe haber un versículo similar a esto, que diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiere decir el esposo, la esposa y los hijos. Y todos los que viven en este hogar deben de servir al Señor. Miren, hermanos, qué bueno es entender estas enseñanzas. Estos versículos que se han escrito, hoy en día los usamos. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra vida espiritual. Entonces hay que dar gracias a Dios que el Señor Dios nos ha dado esta vida espiritual, pero somos responsables de esta vida espiritual que Dios nos ha dado. Y debemos saber o estar conscientes de cómo estamos dejando que esta vida espiritual se vaya mostrando, se vaya dando resultados en nuestra vida. El apóstol Pedro decía, hermanos, en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Habiendo huido, dice. ¿Qué quiere decir? No lo tiente el diablo. No malogre su testimonio. No contriste al Espíritu Santo. Decídase ya por rendir su vida completamente al Señor, entendiendo qué es ser cristiano, entendiendo qué es vida espiritual. La vida espiritual es la naturaleza que nosotros hemos recibido cuando aceptamos a Jesucristo. Y esa naturaleza espiritual va creciendo dentro de nosotros.
se va desarrollando de tal forma que va produciendo un cristiano semejante a Cristo. No estoy hablando de la perfección, pero estoy hablando de la santidad que va produciendo la vida espiritual dentro de nosotros, nos va apartando de las cosas malas. Como dice el apóstol Pedro, nos hace huir de la corrupción, nos hace huir de la vida pasada, de las costumbres del pasado. Entonces la vida espiritual va produciendo en nosotros un nuevo hombre, ese hombre que lucha con el viejo hombre cuando tenemos la tentación delante nuestro. Es por eso, hermanos, que debemos darle la importancia a esa naturaleza espiritual que vaya aumentando, que se vaya desarrollando en nosotros, que las personas vean en nosotros a un verdadero cristiano. Como dice también la palabra de Dios, somos cartas, ¿qué dice? Leídas. Somos cartas leídas por todo el mundo. Quiere decir en su hogar, en su vecindario donde vive, en su ciudad y por donde sea que Dios le lleve. Usted debe recordar esto, qué es ser cristiano y qué es vida espiritual. Todo esto, hermanos, se conjuga ¿para qué? Para tener como resultado lo que va a salvar a la iglesia. Es mi deseo, hermanos, que toda iglesia del Señor, en mi país y en el resto de países, que sus iglesias sean fortalecidas, que sus iglesias gocen y tengan el privilegio de tener cristianos, pero cristianos que viven su vida cristiana. No cristianos entre comillas, sino cristianos de verdad. Cristianos como Cristo Jesús quisiera. Personas que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Personas que anhelen estar más cerca de Dios. Personas que tengan vida devocional en sus hogares. Personas que tengan vida de oración. Personas que dejen que el Señor vaya limpiando sus mentes y empiecen a tener visión espiritual de las cosas de Dios. No se puede tener una visión de las cosas de Dios mientras tenemos una mente carnal y materialista o muy humana. Necesitamos permitir que esa naturaleza espiritual vaya sacando de nosotros esas impurezas, lo que antes nosotros teníamos como pensamientos, la malicia, lo que teníamos en nuestros corazones, el orgullo, el egoísmo, la vanagloria y todas esas cosas que hacen daño a la vida cristiana. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todos somos útiles y necesarios para reflejar al mundo esa luz que se refleja a través de la vida espiritual. Cristo en nosotros y nosotros para el mundo. Hermanos, es mi deseo entonces una vez más que usted haga de su iglesia una iglesia con éxito. Y usted es responsable del éxito de su iglesia. O usted es el responsable del fracaso de su iglesia. Recuerde eso. Que Dios les bendiga.